La transformación de analógico a digital consiste en la descomposición de la imagen inicial en una matriz de puntos, formada por los llamados píxeles. El sistema convertidor le adjudica un valor correspondiente a la gama de grises en función de la imagen analógica. La gama de grises en radiografía es básicamente una imagen en escala de grises. En radiología convencional, la formación de la imagen resulta de la interacción de los rayos X con el cuerpo humano. Los distintos tejidos absorben la radiación en distintos grados según sus características. Entonces podemos decir que el número de grises define las tonalidades. En el caso más extremo, con 2 grises solo aparecería blanco y negro. Cabe resaltar que la mayoría de los convertidores tienen 8 bits de memoria, o lo que significa también 256 niveles de grises. Los fotones son corpúsculos que suponen un transporte de energía radiante. Los mismos pueden excitar los electrones de los átomos haciéndolos saltar a órbitas superiores. Incluso pueden provocar la ionización de los átomos. Así, parte de la energía de los fotones incidentes se utiliza para comunicar energía cinética a los electrones del material. Supongamos que un haz de fotones monoenergéticos, es decir, con una misma energía, que incide sobre un material con un espesor determinado, medimos la cantidad de fotones que, atravesando dicho material, llegan al detector. Puede suceder que 1. Atraviesa el paciente sin interaccionar con ningún átomo de este. Esto no depositará ningún tipo de energía y no producirá en él ningún tipo de efecto, aunque sí alcanzará la película radiográfica. Esto se conoce como producción de pares. 2. Que colisione con alguno de los electrones corticales de los átomos del paciente, cediéndole entonces toda la energía que transporta y desapareciendo porque ha sido completamente absorbido. A esto se le llama efecto fotoeléctrico. 3. Que colisione con alguno de los electrones corticales de los átomos del paciente, cediéndole solo una parte de la energía que transporta, continuando su camino porque no perdió toda su energía, aunque cambiando de trayectoria e interaccionando con todo lo que se interponga en su camino. Esto lo conocemos mejor como efecto Compton. Otros efectos muy conocidos aparte de estos dos son la radiación característica y la radiación dispersa, pero solo les explicaré el Compton y el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico también es conocido como absorción por aniquilación. El mismo se produce cuando tiene lugar una colisión entre un fotón de la radiación incidente y un electrón cortical de un átomo del material absorbente. En este impacto o interacción, el fotón incidente de radiación cede toda su energía, por lo que es completamente absorbido y desaparece, como hemos mencionado anteriormente. Pero vamos a explicar un poquito más a fondo. En este efecto, que se le denomina efecto fotoeléctrico, es el efecto deseado para obtener una buena imagen radiológica. No obstante, esto implica la absorción de esa energía del fotón de radiación y por ello un posible efecto biológico sobre el paciente, que es la ionización. En el átomo del material absorbente, el paciente en nuestro caso, que ha recibido este impacto del fotón de radiación incidente, puede ocurrir dos sucesos. El primero sería que el fotón incidente ceda toda su energía en el impacto contra el electrón cortical del átomo del paciente, pero que la energía que le transmite es menor a la energía de la ligadura que lo mantiene en su orbital. En este caso, el fotón de radiación es completamente absorbido y desaparecerá, que se le conoce como efecto fotoeléctrico. El segundo caso nos dice que un caso particular del apartado anterior es aquella situación en la que tras el impacto del fotón de radiación, este le cede toda su energía al electrón cortical del paciente, pero esta resulta ser exactamente igual a la energía de la ligadura que lo mantiene en su orbital. En este caso, el fotón de radiación también es completamente absorbido, que se le conoce como efecto fotoeléctrico, aunque en el paciente el electrón orbital es arrancado de su posición y puede salir proyectado en cualquier dirección, denominándose entonces fotoelectrón. El efecto fotoeléctrico depende, por tanto, de la energía de ligadura de las distintas capas orbitales del átomo. Dado que estas energías son características de cada elemento, la atenuación o absorción de los fotones de radiación dependerá del átomo del absorbente que se exponga a la radiación. El efecto Compton supone una interacción de los fotones con el paciente no deseada, pero que resulta inevitable. Siempre está presente con las energías empleadas en el radiodiagnóstico médico. Se trata de una interacción, pues, que se produce mayoritariamente con los electrones atómicos poco ligados, es decir, las capas orbitales más externas.
En el medio absorbente de nuestro paciente, en cada una de las colisiones se cede más energía a los electrones corticales que la energía de ligadura que los mantiene en sus orbitales. Se producirá pues un arrancamiento de esos electrones de sus orbitales con los procesos de ionización y o excitación que se han descrito anteriormente. Los rayos X obedecen a las leyes generales de la luz, por lo tanto la representación radiográfica de un objeto será independiente del tamaño de sí mismo. De la fuente de rayos X o mancha focal, de la distancia del objeto a la fuente de energía, de la distancia del objeto hasta la placa, así como del alineamiento del objeto con respecto a la mancha focal. Esto es la geometría de la imagen. En cuanto a las leyes geométricas de la información de la imagen tenemos ley del cuadrado de la distancia, lo que nos dice que la intensidad del haz de rayos X es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Superposición de objetos. Es el fenómeno por el cual varios objetos o parte de un objeto de la misma densidad forman una misma imagen o imagen única. De ahí la necesidad de realizar en la mayoría de las exploraciones dos proyecciones perpendiculares entre sí. Paralelaje es la variación del lugar que experimenta la imagen a consecuencia de los desplazamientos del objeto con un foco fijo o a consecuencia de los desplazamientos del foco con objeto fijo. Efecto borde es un concepto difícil de entender, pues las estructuras muy finas solo se ven en radiología si dicha estructura está en la misma dirección de incidencia del rayo. Pongamos un ejemplo de radiografía de neumotórax. Si se hace la placa en posición de cúbito, el neumotórax no se ve. En cambio, si esta placa se hace en posición de bipedestación, el neumotórax se ve perfectamente. La ley de incidencia tangencial nos dice que para ver una articulación o el borde entre dos estructuras que se encuentran juntas, el rayo tiene que incidir tangencialmente. Si no es así, no se verá ni el borde ni la articulación. Aquí podemos ver un ejemplo en el que al radiografiar la articulación sacroiliaca lo hacemos con el paciente en posición de decúbito supino. No la veremos ya que no cogemos la articulación tangencial. En cambio, si lo realizamos en decúbito prono, sí lo vemos ya que sí la cogemos tangencial. En cuanto a la magnificación, como ya sabemos, los rayos X son divergentes, por lo tanto, cuanto más cerca esté el objeto a radiografiar del foco, mayor será su tamaño en la película radiográfica. En cambio, cuanto más alejado esté el objeto del foco, menor magnificación. Por eso, en radiología, el enfermo tiene que estar lo más próximo posible a la película. Otro efecto bastante parecido es el de dispersión, que nos dice que la magnificación es desigual entre diferentes partes del mismo tejido, ya que en parte y otra están a distinta distancia foco-película. La película radiográfica consta de dos partes, la base flexible y la emulsión, también conocida como cubierta. La base flexible actúa como soporte de la emulsión fotográfica y su objetivo es proporcionar una estructura rígida sobre la que va a estar depositada la emulsión. La emulsión es el material con el que interactúan los rayos X y especialmente la luz de las pantallas intensificadoras. Está formada por una mezcla homogénea de gelatina y de cristales de hialuros de plata. La gelatina es un coloide proteico con el que van a dispersar los cristales de los hialuros de plata, siendo su función principal servir de soporte físico para el depósito de los cristales de hialuros de plata. Los hialuros de plata son el ingrediente activo de la emulsión. Tienen un alto número másico, son planos y trigonales y la disposición de los átomos dentro de los cristales es cúbica. La formación de la imagen consta de dos procesos principales. Uno es la exposición o activación y el otro sería lo que es el procesamiento de la imagen final. Esto se da por la radiación incidente que crea una imagen latente invisible por reacción química. Esta energía causa una disociación de bromuro de plata liberando un electrón, lo que nos lleva a la imagen final, que no es más que el revelado químico o el procesado digital de la imagen. La digitalización de la imagen en radiología utiliza conversores analógicos digitales, lectores digitales flat panel y cámaras CCD. Los lectores digitales son un sistema compacto cuya función es permitir la visualización de la imagen latente. El flat panel, o como su nombre lo indica en español, detector plano, es un dispositivo que permite realizar una radiografía proporcionando una imagen digital radiológica al instante. El detector, cuando recibe un disparo de rayos X, genera una secuencia de datos numéricos que transferirá al ordenador que controla el equipo. El detector obtiene directamente una imagen en formato digital. Los detectores del panel plano recogen información del disparo de rayos X a través de una matriz activa.
Los sistemas de panel plano de detección indirecta. Los sistemas de panel plano de detección indirecta son los dos tipos de detecciones que hay, siendo la directa, que convierte los fotones de rayos X en fotones de luz visible, y estos lo convierten en una carga eléctrica, que es lo que la matriz activa convertirá en un número de procesos de descarga, por eso se le llama indirecto. Y la detección directa convierte directamente los fotones de rayos X en carga eléctrica. El resto es muy similar a la detección indirecta. Un sensor CCD es un dispositivo que capta imágenes. También es un circuito integrado que contiene en una cara una matriz de elementos sensibles a la luz. Por ejemplo, para un tamaño de una matriz sensible de 2.5 por 2.5 centímetros, la matriz debe contener 2048 por 2048 elementos, y las imágenes que se obtienen serán de 4 megapíxeles. Cuando los fotones de luz visible interaccionan con un elemento de la matriz del sensor CCD, en el elemento se liberan electrones y estos quedan atrapados en el mismo, ya que actúa como un condensador eléctrico. En cuanto al procesado de las películas, la imagen latente es invisible, pero crea la imagen visible gracias al procesado que provoca que los iones de plata en el cristal de hialuro de plata que han sido expuestos a la luz se conviertan en granos microscópicos de plata. El procesado es tan importante para conseguir una radiografía de calidad como el posicionamiento y la técnica. Existen parámetros que afectan la imagen y dosis en pacientes de radiología. Varios parámetros de posición están muy asociados con el tubo de rayos X, tales como la energía del haz, el kilovoltaje y la filtración, la corriente del tubo, lo que vendría a ser el MA, el tiempo, lo que vendrían a ser los segundos, y otros ciertos factores geométricos como el tamaño del haz, la distancia foco-película. Por lo general, tanto la calidad de imagen como la dosis de radiación se ven afectados por estos parámetros, y su selección adecuada es un aspecto crucial de la optimización de la dosis. El kilovoltaje afecta a la energía médica de los fotones de haz, quienes, al ser más energéticos, poseen mayor penetración. El factor MAS no afecta la energía media o máxima, sí afecta la intensidad o flujo de la radiación, y su variación de la intensidad es lineal. Ambos parámetros nos llevan a lo que es la calidad e intensidad de los rayos X. La intensidad o cantidad de rayos X depende de la cantidad de electrones que chocan contra el ánodo en la unidad de tiempo. Depende de la temperatura del filamento o cátodo, y este se regula con el miliamperaje o mA. El poder de penetración o calidad de los rayos X depende de la energía cinética o velocidad con que los electrones chocan contra el ánodo. Se regula variando la diferencia de potencial entre cátodo-ánodo con el kilovoltaje. En cuanto a la filtración, tenemos que los filtros son materiales que se interponen en la trayectoria del haz de rayos X y absorben los fotones poco energéticos. Esto permite que sean atenuados los fotones de baja energía, que aumenten la energía media del haz y que disminuya la dosis del paciente. En las reveladoras manuales se debía utilizar un cronómetro y un termómetro. Esto nos habla del cuidado con el que el tecnólogo debía trabajar con las radiografías y con las placas cuando estas eran impresas y también cuando eran reveladas. Aquí vemos algunos de los materiales utilizados para revelar: cámara de revelación manual, sistema de procesamiento manual y lo que eran los receptores de la imagen en la radiología. Un formato de archivo, como su propio nombre lo indica, es una manera de poder organizar los ficheros que lo componen, es decir, darles forma, lo cual no es visible ni supone ningún tipo de cambio para el usuario. Entonces, dependiendo del tipo de formato que se utilice, hay que tomar en cuenta ciertos factores tales como calidad del fichero. La mayor parte de los formatos multimedia tienen que utilizar métodos de compresión para evitar problemas de espacio. Esto provoca que se pierda algo de calidad y fidelidad de los datos descomprimidos. Compatibilidad. Cada fabricante de software crea su propio formato de archivo acorde a este para poderlo tratar y crear contenido lo más compatible posible con sus propios productos. En este caso, en radiología utilizamos lo que es el protocolo DICOM. DICOM no es más que un estándar de transmisión de imágenes médicas y datos entre hardware de propósito médico. Las aplicaciones más comunes de este estándar son la visualización, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes. El protocolo incluye la definición de un formato de fichero, un protocolo de comunicación de red basado en TCP/IP, mismo que permite la integración de escáneres, servidores, estaciones de trabajo, impresoras y hardware de red de múltiples proveedores dentro de un sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes.
La existencia y acceso a los ficheros es de vital importancia, pudiéndose organizar, trasladar y compartir a través de diferentes soportes, mediante memorias USB, tarjetas SD, tarjetas microSD, discos duros móviles o portátiles a través de servidores en la nube, solo por mencionar algunos ejemplos. En los hogares ya se cuenta con televisores y equipos de audio con tecnología DLNA, que significa Digital Living Network Alliance. Es un estándar para la transmisión de música, películas, imágenes y demás contenidos a través de una misma red. Igualmente cuentan con puertos USB que permiten reproducir archivos, videos, audios desde un ordenador, un disco duro en red, una memoria USB a través de una pantalla. El usuario podrá navegar por el dispositivo fuente en el que se almacenan los ficheros a reproducir.